Esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya aplanamos la curva y que eso lograron reducir del 60 al 75% los contagios gracias a las medidas tomadas por el gobierno de México. López-Gatell dijo también que esto no significa que la curva esté totalmente plana, sino que los casos están controlados. Esto es en la semana que se supone tiene la tasa más alta de contagios y ya con la intervención de las Fuerzas Armadas para aliviar la presión sobre el sistema de salud pública. Veamos el contexto. El Plan de N3 y el Plan Marina iniciaron operaciones para ampliar la capacidad de atención en las entidades que concentran las tasas más altas de contagio de COVID-19, Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California. Según la Secretaría de Salud a nivel nacional, hay 75% de disponibilidad de camas con ventilador, pero en entidades como la Ciudad de México baja al 39%. Para hospitalización general, la disponibilidad nacional es de 69%, pero en la capital mexicana cae al 31% y en Baja California al 37%. El Plan de N3 sumó 117 instalaciones sanitarias para la atención de personas con COVID. Los primeros 30 hospitales militares habilitados como instalaciones COVID están en las 6 entidades que registran más contagios. Con el Plan Marina se pusieron en operación 9 hospitales navales y 5 centros de aislamiento voluntario para personas que no presenten signos graves, pero tampoco quieran contagiar a sus familiares. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos confirmados, aunque los hospitales capitalinos tienen una ocupación del 69%, los de instituciones nacionales están al 90% de su capacidad. Este 1 de mayo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que 4 hospitales más serán reconvertidos para atender casos de COVID-19. Además, el Autódromo Hermano Rodríguez fue acondicionado como hospital de expansión con 218 camas, 26 para cuidados críticos. La semana pasada, el centro City Banamex fue inaugurado como unidad temporal, aunque inició operaciones con 234 camas. Se espera que en junio tenga 854, punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y hoy nos acompaña desde la remota distancia. Está Ana Villagrán, concejala del PAN de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Buenas noches, Genaro. Espero todos estén muy bien. Estefanía Veloz, feminista y activista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Martín Vivanco, abogado y académico desde Durango. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, y también de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ya iba a decir de la 5T, pero bueno, todavía no llega. Eso todavía no llegamos. Empezamos primero, ¿por qué no empezamos con los puntos? Fase 3 ya, evidentemente, nos habían dicho desde que empezó la jornada de sana distancia que iba a llegar inevitablemente esta fase, en la cual se presentarían, entre otras cosas, la saturación de los sistemas de salud. Estamos viendo ya aquí en la Ciudad de México algunas imágenes que la verdad son desgarradoras, sobre todo en el sistema de salud del IMSS. Un reportaje de Animal Político presenta unas fotografías de pacientes en la cama, tirados más bien en colchonetas. Fernanda Caso, nuestra compañera de Punto y Contrapunto, tuiteó también unas fotos hace un par de horas en donde denunciaba también saturación en un hospital del IMSS en el sur de la ciudad. La cuenta del IMSS, la cuenta oficial del IMSS en Twitter, le contestó y creo que hubo un buen intercambio por ahí. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Qué destacarías de esta fase 3? Bueno, que efectivamente toda historia individual es importantísimo y no podemos dejar de conmovernos ante eso, pero también sería una equivocación y es una falacia argumentativa, tomar un caso particular y extrapolarlo como si fuera una generalización. Efectivamente hay problemas de saturación, hay problemas en algunos casos de darle la atención de calidad que todo mexicano requiere, pero lo cierto es que si nos vamos a términos generales, en términos del agregado nacional, pues la situación está mejor de lo previsto, está mucho mejor de como estaba previsto y se ha logrado aplanar la curva. Yo creo que por un factor principal que ha sido la enorme responsabilidad y entereza con la cual el pueblo mexicano ha asumido esta tarea. Y sin violar derechos humanos, con 3 medidas de distanciamiento, sí, se ha logrado bajar la curva. Y yo creo que mucho tiene que ver con que en vez de prohibir y generar estados de sitio, se decidió suspender aquellas actividades que propicien la mayor movilidad en el espacio público, que es estudiar, trabajar y labores o actividades de esparcimiento y de entretenimiento. Y ahora, bueno, esta semana nos dicen que los especialistas en salud, que va a ser la más complicada, con más razón hay que reforzar estas medidas. Se logró bajar, como bien dice la cápsula, alrededor de un 75% en el Valle de México la curva, es decir, si no se hubiera hecho nada, tendríamos 75% más de contagios. Entonces estamos en un escenario
pues que se está cumpliendo las mejores previsiones. Sin embargo, no podemos echar las campanas al aire porque todavía falta mucho tiempo. Incluso aplanar la curva implica extender los tiempos de la pandemia, y entonces estas estrategias solo van a funcionar si no echamos las campanas al aire, si no nos confiamos y reforzamos las medidas de sana distancia, sobre todo la de guardarnos en casa. Así es. Y bueno, Ana Villagrán, a pesar precisamente de lo que se menciona y lo que dice Alejandro, que en efecto esta es la peor semana, al menos también lo ha dicho ya el doctor López-Gatell en alguna de sus conferencias, a pesar de eso, hoy veíamos en el noticiero de Denise Merker en Punto imágenes de un festejo en la zona del Peñón de los Baños, con gente bailando y pues sin ninguna autoridad ahí recordándoles el tema de la sana distancia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué destacarías de esta fase 3? Y si tienes algún contrapunto para Alejandro. Sí, pues en general todo, y para Alejandro, y para nuestro presidente, y para Gatell, y pues para muchos funcionarios que, por ejemplo, como la doctora Claudia Sheinbaum, que nos dice que el uso del cubrebocas es obligatorio, pero es obligatorio voluntario, porque no hay como ninguna medida que obligue realmente a los ciudadanos a usarlo. Entonces, a mí me preocupa mucho, Genaro, porque así como las fotos que hoy compartió nuestra querida Fer Caso, lo observamos en redes, y el presidente siempre, solamente sale a decir que son bots, que son bots y lo que me preocupa es que ellos no están creyendo en la prevención, sino simplemente en la resolución de los casos actuales, porque no están midiendo el número de infectados. Hace 2 días, me parece que 2 días, en la conferencia, el subsecretario Gatell salió a decir que los números que nos presentan todos los días desde hace más de un mes son simplemente el número de los más graves. Es decir, no nos están presentando los números de los que están levemente o medianamente enfermos, aunque son personas que de un momento a otro se pueden enfermar y pues acrecentar la cifra. Lo que me preocupa es que no están midiendo el número de infectados, sino justamente el número de hospitalizados. Hoy lo volvió a decir Sheinbaum en la conferencia de hoy, por lo que no nos consta que lo que les decía, estos infectados no se agraven. Lo que quiere decir que ellos nada más nos están señalando el número de gente entubada y todas las personas que no están alcanzando hospital, porque es falso que todas las personas estén teniendo posibilidades. En la prensa podemos encontrar casos de personas que están peregrinando todos los días cuando llegan a un hospital y no tienen acceso, y entonces van y buscan otro. Le estamos viviendo francamente una crisis bastante grave. Entonces, Gatell solo nos está mostrando los graves, los leves pueden agravarse en cualquier momento. Ya nos dijeron además el fin de semana que el modelo Centinela no sirve, simple y sencillamente porque incomodaron demasiado los números que involucraban esto del modelo Centinela. Gatell no solo regañó a una periodista, sino que acabó diciéndonos después de un mes que lo que nos dijo hace un mes era mentira, porque entonces se agravó y que entonces lo que pasa en la fase 3, es una confusión total. Y francamente yo hoy me guío más por los números de la UNAM, que están señalando, de acuerdo al Centro de Información Geográfica sobre el COVID-19, que tenemos en realidad entre 176.672 y 265.000 personas infectadas. Lo que quiere decir que a pesar de que ya tenemos el apoyo del Ejército y de la Marina y que ya se implementó un nuevo esquema, pues seguimos como con un esquema insuficiente, y lo que me preocupa es que el número de muertos sigue acrecentándose, Genaro. A ver, tengo a Alejandro con la mano levantada, pero déjame dar la voz primero a Veloz para un contrapunto sobre este punto. Yo ahí destacaría, Ana, y te preguntaría también, y te exhortaría a todos a que no utilicemos la palabra infectados, lo ha pedido la OMS, lo hemos platicado ya por acá también, sino de casos o de transmisiones de COVID-19. Sí. Pero más allá de eso, que nada más tiene que ver con un tema de corrección política y que creo que además tendremos que cuidar, el tema del número de casos. ¿Por qué te interesa tanto saber, a ver, qué diferencia habría si hay 150,000, 170,000 casos de COVID-19, cuando las cifras que nos están dando de saturación de servicios médicos creo que es la que deberíamos de estar más preocupados y fijarnos precisamente en eso? Los datos que da el doctor Gatell de saturación de servicios de salud en la Ciudad de México y en los puntos en donde están presentando más incidencia de casos de COVID, ¿eso no te dan ninguna tranquilidad? No, pues al contrario, me pone más nerviosa, porque hoy las cifras de Vericovid, ¿sí?, dice que justamente la Ciudad de México ya estamos por llegar a los 7,000 de los casos confirmados por estado. Sí. Pero lo que te digo, la incongruencia aquí es que solo nos están señalando no la gente que está enferma o está contagiada, sino la gente que ya está hospitalizada o está entubada. Es decir, hay muchas personas que no se están presentando en las cifras porque están en su casa, o porque no se han reportado, o porque no se les ha aplicado la prueba, porque no están tan enfermos como para que
nos lo digan. Entonces, lo que está diciendo Gatell es apenas un tercio de la gente que está realmente, y respecto a lo de contagiados o infectados, yo comparto tu postura, pero lo señalo así porque así lo ha dicho, así lo dice todos los días Gatell, también lo dice Sheinbaum, es decir, el léxico no está infectados no, dicen oficiales. contagio, ¿no? Pero bueno, a ver, veloz, contrapunto para Ana. Bueno, yo coincido con lo que es algo que nos tiene que estar preocupando el número de camas disponibles, ¿a qué porcentaje están ocupados? La Ciudad de México tiene el 5% de ocupación o de saturación en los hospitales. ¿Se escucha? Ya te oímos, ahora sí. Ya. La Ciudad de México tiene hasta 65% de ocupación de los hospitales, lo que me parece bien para esta fase, porque estamos en la tercera fase. Por lo menos China y otros países como Italia, para este momento que estamos viendo nosotros, ya tenían hasta 85% de las muertes y la mayoría de los hospitales saturados, cosa que no tenemos nosotros. Por eso me importa mucho el plan DNI y el plan Marina, porque yo destaco 3 cosas importantes. Uno, obviamente, es la disponibilidad de hospitales que están poniendo la Marina y el Ejército. 3 en Quintana Roo y 4 en Baja California, que son espacios muy saturados también de casos, que tienen muchísimos casos, y eso implica muchas camas disponibles para enfermos y enfermas. Eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que me gusta de este plan. Después también poner a disposición de estos hospitales y de otros hospitales profesionales de la salud que pertenecen al Ejército, y también la repartición de despensas. Pero más allá de eso, lo que decía el presidente en la mañana, que el Ejército o la fábrica del Ejército está ahora elaborando equipo médico y las cosas que son necesarias. Yo creo que esto va a servir para desahogar un poco este estrés de que no hay insumos, entre comillas, porque en algunos lugares sí está bien insumos, y también por el tema de los hospitales y el desahogo de las camas y la ocupación. Yo entiendo que lo que nos tiene que preocupar es eso, los hospitales, las máquinas que están disponibles para las y los enfermos. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Más allá, francamente, de seguir en la línea de discursos que están en las redes sociales, en los medios de comunicación, de información que no está comprobada, que simplemente son especulaciones, que si los números dan, que si los números no dan, que si los números no son reales, y son básicamente discursos que están utilizando los medios de comunicación, y me parece muy peligroso salir a decirlo y a cuestionarlo como cualquier cosa. Ahora lo que nos preocupa es la saturación, los casos, y México ahorita, como está en esta fase, está mucho mejor de lo que estaban otros países en este momento. Entonces a mí me parece importante recalcar eso, y que además el plan DNI y el plan Marina se tiene que reconocer como está llegando en un momento preciso. Estamos en la fase 3, o sea, en el momento en el que se tiene que aplicar, y que yo creo que solamente va a mejorar un poco la situación en los estados donde sí está muy, muy complicada. Sí. Vivanco, punto o contrapunto respecto a lo que han estado debatiendo tus compañeros. No, más que punto contra punto, yo, ya sinceramente ya no entiendo nada, entonces tengo más preguntas que se derivan de un ejercicio lógico. Pero, a ver, si ya hay 69% de camas disponibles, ¿no? O sea, el 30% más ocupadas nacionalmente. Entonces, ¿por qué necesitamos? Eso en el Valle de México. En el Valle de México. Eso decía la nota nacional. Eso es lo que dice la nota introductoria. Que estaban ocupadas 60%, 69% disponible, dice la nota. Entonces, si nada más hay una saturación, porque nos vendieron desde el principio que la etapa 3 era saturación. Sí. Entonces, dijeron que ya, llegamos a la fase 3, dicen, logramos aplanar la curva, eso significa que no va a haber saturación, entonces, ¿para qué detonar el DN3? Eso no me queda claro, que alguien me lo explique, porque si saben, yo ya no entiendo tanta porque no es la realidad información. A ver, déjame acabar el argumento. Y lo segundo es, no entiendo también la estrategia de comunicación. No entiendo por qué en la semana más crítica de la pandemia, según los mismos dichos del propio subsecretario, ¿no? ¿Por qué dicen que vamos muy bien, vamos aplanando la curva, que realmente estamos manejando todo a todo dar? En vez de decir, oigan, a ver, estamos en un punto crítico en el cual tenemos que seguir como vamos, y no echar campanas a vuelo, porque lo que dijo Alejandro tiene toda la razón, pero hay muchas personas que están interpretando como que esto ya se acabó, ¿no? Y todo el mundo, la semana pasada, cuando hicimos en el programa, que esto apenas iba empezando. Entonces, creo que es una falta de tino comunicativo decir, no, pues que estamos aplanando la curva, vamos a todo dar, etcétera, en la fase más crítica. No estoy diciendo que digamos mentiras ni que nos tiremos al piso, simplemente es tomar con seriedad un problema muy serio. Claro. Alejandro tenía la mano levantada y después Ana también. Alejandro.
Bueno, quizás escuché mal, pero hoy el subsecretario Gatell informa que camas con ventilador a nivel nacional hay 25% ocupadas y 75% disponibles. Sí. Nada más hacer como una reflexión global. Creo que un sector de la derecha está bastante desilusionado porque ya estaba frotándose las manos de que esto iba a ser un caos, de que iba a saturarse, de que el gobierno no iba a estar a la altura de las circunstancias. Y efectivamente hay que decirlo con todas sus palabras, que pretendían lucrar políticamente con la tragedia. Y en estas crisis las personas sacan lo mejor de sí, pero también estamos viendo cómo sacan lo peor y cómo se están desplegando estrategias de pánico, de confusión, para denostar a un gobierno y para generar caos, cuando aquí lo que se requiere es que todos actuemos con responsabilidad. Sí, a ver, justo nada más para aclarar, Hugo López Gatell puso en su cuenta de Twitter que hay a nivel nacional en la red Irak infección respiratoria aguda grave de 676 hospitales, hay 652, el 96% que presentaron su reporte, hay 14.088 camas disponibles, 6.461 ocupadas, esto es el 31%. Ana. Sí, o sea, señalar entonces sí, que, a ver, la pandemia no se termina con conferencias de prensa. Es un ejercicio muy interesante, pero es muy distinto lo que nos ha presentado Gatell al inicio de la fase 2, en medio de la fase 2. O sea, es decir, él ha estado cayendo en contradicción tras contradicción tras contradicción. Y lo que yo señalo, lo que dijo Martín, lo respaldo totalmente, porque ¿qué necesidad tiene ahorita el presidente desde el fin de semana estar diciendo ya vamos a llegar, ya vemos la luz al final del túnel, ya, a ver, si estamos por entrar a la fase más, justamente al punto más crítico, estamos todavía en la fase 3, todavía nos falta todo un mes, ¿por qué los mensajes del presidente que tanto insiste en lanzar todos los días no son de mexicanos, sigan en su casa? O sea, ¿por qué estar llenando de esperanza? Lo que a mí me preocupa es que estamos cayendo ante presiones, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, que está insistiendo en que ya francamente ese punto que importa que sí, déjame terminar. Que estamos en una presión del gobierno de Estados Unidos para que ya se reabra el mercado automotriz, porque desde hace 2 semanas estamos bajo esa amenaza y el único que ha dicho determinadamente que no ha sido Marcelo Ebrard. Entonces, sí, lo que me preocupa es que por la presión de un gobierno en el que estamos siendo como tapetes, el presidente ya está lanzando mensajes de que esto ya se va a acabar, y no, es mentira, todavía no se va a acabar. Bueno, por cierto, Ebrard acaba de reiterar ahorita en el noticiero con Denise Merker que hay sectores que en efecto hay presión para reabrir algunos sectores en la frontera, pero que la frontera está viviendo momentos críticos y que por lo pronto no se está pensando hacer eso. Y simplemente el dato oficial es que a nivel nacional 69% de camas de hospitalización general están disponibles, 69% y 31% ocupadas, camas con ventiladores 75% a nivel nacional disponibles y 25% ocupadas. Pero esto es obviamente a nivel nacional y no en los lugares en donde hay más saturación de los servicios médicos, como la zona del Valle de México. Déjame hacer una pausa, regresamos para seguir discutiendo más del tema del COVID-19, pero ahora desde otro ángulo. Al Tren Maya no lo frena ni el coronavirus. 2 tramos ya se licitaron y la construcción arrancó este fin de semana. El gobierno de México dice que habrá sana distancia y los trabajos ayudarán a reactivar la economía. ¿Qué dicen nuestros panelistas? ¿Ayudará o es un proyecto que debería haberse frenado desde hace mucho? Volvemos con este tema, no te vayas.